pensando, hermanos, que Dios no lo escuchaba, que Dios no estaba con él. Pero, hermanos, el cristiano no debe vivir bajo apariencias. El cristiano debe vivir bajo la fe. Dice el versículo 1 del capítulo 2, fíjese, capítulo 2, verso 1 de Habacuc: sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Y dice el verso 2: y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que la leyere en ella. ¿Qué debe hacer el cristiano, hermanos, cuando nos enfrentamos en una situación como la que estamos viviendo? Una situación tan difícil como la que estamos padeciendo. Bueno, yo creo que aquí Habacuc nos da varias respuestas. Y la primera que yo creo que podemos encontrar, la encontramos allí en el versículo 2 del capítulo 2 y el versículo 3. ¿Qué hacer cuando un cristiano, hermano, se siente débil? ¿Qué hacer en esta tribulación? ¿Qué hacer durante esta pandemia? Bueno, la primera cosa, hermanos, que Habacuc nos dice, inspirado por Dios, es que debemos confiar en su palabra, ¿sí? Fíjense allí lo que dice el versículo 2 nuevamente. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que la leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentiré. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Claro, Habacuc, hermanos, estaba diciendo lo que Dios ha dicho en su palabra se va a cumplir. Y claro, lo aplicamos a nosotros, hermanos, a nuestra situación. Y hermanos, tenemos que entender que Dios está en control. Tenemos que entender que debemos de voltear a ver la palabra de Dios. Pensamos, ¿dónde está Dios? Ante tanta tristeza en el mundo, ante tanta aflicción, ante tanta enfermedad, ¿dónde está Dios? Hermanos, Dios está aquí. Dios está en su palabra. Tenemos que estar conscientes, hermanos, y tenemos que aprovechar los recursos que Dios nos da. ¿Cuáles son estos recursos? No solamente la palabra de Dios, hermanos, sino también la fe. Hermanos, yo creo que la vida cristiana, como he dicho en otras ocasiones, se va fortaleciendo cada vez que nos reunimos, cada vez que estudiamos la palabra, cada vez que oramos, que cantamos, hermanos, nuestra fe se fortalece. Y es cuando en estos momentos hemos de mostrar cómo está nuestra fe. ¿Qué acaso Dios no nos dice en su palabra que seremos probados? Que nuestra fe va a ser probada por fuego. La única manera, hermanos, en que vamos a salir adelante, hermanos, es a través de nuestra fe. Porque es por la fe que podemos entender las cosas, hermanos. Porque es por la fe que entendemos que nuestros pecados fueron perdonados cuando nos bautizamos. Porque es por la fe que entendemos que las pruebas en este mundo van a ser una corona para nosotros allá en el cielo. Que es por la fe que entendemos que tenemos un hogar no hecho de manos eterno allá en los cielos. Eso es lo que nos prometió el Señor Jesucristo. Este pasaje en Habacuc capítulo 2, en el versículo 4 dice: mas el justo por su fe vivirá. ¿Cuántas veces no se menciona este pasaje? Por lo menos 3 veces, hermanos, en la Escritura. 3 veces. El justo por su fe vivirá. Ojalá, hermanos, que tomemos esa fe, esa herramienta, que tomemos la palabra, que tomemos la fe, pero que también, hermanos, recordemos tomar la oración. La oración, hermanos, la requerimos día con día. Requerimos tener momentos a solas con Dios. Orar nosotros también, hermanos, a nuestro Dios. Dice la palabra de Dios allá en Primera de Tesalonicenses, un texto muy conocido. Está siempre gozosos, pero dice más, orad sin cesar. Orad sin cesar. Y algo, hermanos, que en medio de esta tribulación estamos viviendo es eso. Estamos orando a nuestro Dios. Filipenses, hermanos, en el capítulo 4, fíjense en el versículo 6, lo que la palabra de Dios dice. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias.
Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por eso, hermanos, tenemos que orar. Y el texto, hermanos, dice claramente que por nada estemos afanosos. Y yo sé que como humanos nos preocupamos, que como humanos pensamos, ¿qué va a pasar? Hermanos, si usted está en Cristo, usted está en las manos de Dios. Si yo estoy en Cristo, estoy en las manos de Dios. Y la voluntad de Dios se debe hacer en nosotros. ¿Qué nos resta hacer a nosotros en el medio de esta situación? Bueno, recordar estas herramientas que tenemos. Su palabra, la palabra de Dios, la fe que tenemos. Una fe que debe ser fuerte y fortalecida. Pero también, hermanos, tenemos que recordar siempre ir a Dios en oración. Pero también otra herramienta, hermanos, quiero mencionar, es el canto. Habacuc, cuando él está escribiendo este libro maravilloso, él primero, hermanos, se queja, primero reclama, Dios le responde y le dice a Habacuc: yo estoy en control, man. Yo estoy en control, tú no debes de reclamarme, no debes decirme nada, yo estoy en control. Habacuc en el capítulo 3, fíjense lo que él hace. Habacuc empieza gritando, luego se queda escuchando y luego, hermanos, él empieza a alabar a Dios. Y si usted lee Habacuc capítulo 3, fíjense lo que dice ahí la palabra de Dios. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Esa palabra Sigionot significa gran sentimiento y alabanza. Dice el verso 2: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Y luego dice ahí, Selah. ¿Qué significa eso? Significa, hermanos, un pensamiento que tenemos que meditar. Y luego dice el verso ahí: su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, y ahí estaba escondido su poder. Fíjense qué maravilloso lo que está diciendo aquí Habacuc. Verso 5: delante de su trono iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. Por eso, hermanos, Habacuc nos da otra herramienta aquí que podemos utilizar en medio de esta situación que estamos viviendo. Cantar a Dios, ¿sí? Cantar a Dios. Y la Biblia nos dice, ¿verdad? Allá en Santiago, ciertamente dice que si estamos atribulados, ¿verdad? Que hagamos oración. Fíjense allá Santiago, en el capítulo 5, lo que Santiago nos dice, ¿verdad? Santiago capítulo 5, fíjense lo que menciona ahí Santiago en el versículo 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración, lo que decíamos ahorita, ¿verdad? Pero, hermanos, yo creo que si estamos afligidos, también podemos cantar. Y se vale cantar. ¿Recuerdan ustedes al apóstol Pablo, cuando estaba allá en la cárcel en Filipos? Dice la Escritura que él cantaba himnos, ¿verdad? Pablo y Silas cantaban himnos y los presos los oían. Pero no solamente los oían los presos, los oyó Dios. Los escuchó Dios. ¿Y cómo respondió Dios? Hubo un temblor muy grande. Por eso dice el verso 13 aquí en Santiago: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno entre vosotros? ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Por eso, hermanos, tenemos que ocupar estas herramientas. ¿Cuáles son? La palabra de Dios. Estudiarla, leerla. Léala usted en su casa, en lo privado de su hogar. Fortalezca su fe a través de eso. Estudie su Biblia. Fortalezca esa fe que debe ser fortalecida, que va a ser probada. Haga oración constantemente. Dedíquese a orar usted también a su Dios, a nuestro Dios. Pero también, hermanos, cantemos himnos a Dios. Habacuc, hermanos, es un libro maravilloso. Y yo creo que un libro que nos ayuda a entender que en medio de la tribulación, de las circunstancias,
Habacuc se da cuenta que el que está en control de todo es Dios. Usted y yo tenemos que darnos cuenta también de eso. A veces pensamos que somos invencibles, a veces pensamos que somos muy fuertes, y hoy nos está dando una clase nuestro Dios. Hoy nos está enseñando que dependemos de Él. Habacuc termina su libro en el capítulo 3, en el versículo 17, con un texto muy bonito que dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Fíjense lo que dice, qué bonito, y en mis alturas me hace andar. Dios permite, hermanos, que también nosotros, con todo, nos alegremos en Jehová. Con todo, yo me alegraré en Jehová. Sí, en medio de la dificultad, en medio de la tribulación. Que Dios pues nos bendiga, hermanos. Les mandamos un saludo fraternal a todos nuestros hermanos en Cristo y les animamos a que seamos pacientes, a que sigamos las indicaciones que se nos dan de parte de las autoridades y que oremos, hermanos, todos para que esto pase pronto y que podamos platicar cómo pasamos esta experiencia. Que Dios les bendiga, hermanos. Sigamos adelante. Amén.